Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el lugar donde se encuentren. Yo soy David Márquez y nuevamente aquí, a través del corazón habla, transmitiendo para todos y cada uno de ustedes en el lugar donde se encuentren, aquí en nuestra amada Colombia, en Argentina, México, Estados Unidos, Venezuela, España. Gracias por su fiel audiencia. Y aquí a mi lado tengo dos invitados en la cual hay una de ellas que es parte del equipo de trabajo. ¿Cómo estás, Gina? Hola, hola, David, aquí muy contenta de acompañándote para, bueno, entregar este tema en esta maravillosa emisión que tenemos el día de hoy. Así es, Gina. Un maravilloso tema, una nueva dimensión para adentrarnos cada vez más en la sintonía y como lo dice la entrega del día de hoy, el lenguaje del corazón. Recuerden visitar nuestras redes sociales a través del canal de YouTube, Telegram, Facebook, Instagram. Así que, bueno, quisiera iniciar por presentar aquí a nuestro invitado y también compañero de mesa de trabajo del Corazón Habla desde México, pero acompañándonos aquí en la ciudad de Cali el día de hoy. ¿Cómo estás, Giovanni? Bienvenido. Buenas tardes a toda nuestra amable audiencia y a ustedes, queridos hermanos. Me encuentro muy bien y muy contento de estar aquí con ustedes compartiendo esta maravillosa información que sé que nos va a ser una gran herramienta de apoyo para nuestro crecimiento espiritual. Vengo de la Ciudad de México y con todo el gusto de compartir en este espacio. Gracias, Giovanni. Y bueno, Gina, ¿por qué no nos ayudas un poco a presentar a nuestro invitado para que nos comparta acerca de su experiencia? Por supuesto que sí. Bueno, nuestro invitado del día de hoy, como ya lo escucharon, viene de la Ciudad de México y estamos muy contentos de recibirlo y lo hemos recibido con los brazos abiertos porque llega con un tema muy, muy hermoso y que, como lo decía ahorita David, el lenguaje del corazón. Pero entonces queremos saber un poquito más de quién es Joanny Gómez. Joanny Gómez es mexicano, esto también es un conferencista, pero vamos a dejar un poquito a que él nos cuente eh, con su propia experiencia qué ha aprendido y bueno, a qué viene por estos lados. Claro que sí, Gina. Yo tengo aproximadamente 10 años en el rubro de la profecía, en la investigación de estos temas tan importantes que de alguna manera me despertaron el interés, las cosas que estudié, por ejemplo, los idiomas, el comprender una cultura diferente a la mía y sobre todo también la cosmovisión que hay en mi país, una rica variedad de culturas, así como en toda América Latina. Y bueno, el tema del lenguaje deviene justamente de lo que me dedico a hacer, enseñar una lengua extranjera. Pero aquí nos vamos a concentrar en la más importante, que es la del corazón. Pero más que una lengua, como si fuera a traducir algo, es un dialogar con nuestro ser, con nuestro corazón, y que de alguna manera quiero compartir lo que he podido experimentar, siendo que hay mucho por descubrir y ojalá hubiera estudios sobre esto en el sistema, en el mundo, pero como nos toca aprender conforme la experiencia y la investigación de estos temas, pues se va descubriendo sobre el paso del tiempo y en la medida en que nos adentramos más y más a esta temática del corazón y de la profecía. Y bien, pues esto me ha permitido de alguna manera compartir con otros compañeros que están en el equipo de México. Y bueno, hoy estoy en Cali compartiendo con ustedes porque nos une la misma fuente.
la profecía y sobre todo el amor. Así es, Giovanni, la profecía y sobre todo el amor, la fuerza y la que cohesiona cada uno de nuestros corazones y rige la vida y la continuidad en el vastísimo universo. Me encontraba entonces con la definición de lo que significa un lenguaje, según lo que nos pueden ofrecer las redes sociales. Y dice así, hola, dice, capacidad del ser humano para expresar pensamientos y sentimientos por medio de la palabra. Pero si lo llevamos al lenguaje del corazón, como bien lo dice esta entrega, tendríamos que decir e interpretar qué es el pensamiento del corazón, el sentir del corazón, y en vez de la palabra tendríamos que hablar del verbo, de la fuerza creadora como tal, en cada una de las criaturas y por lo tanto en el hombre de la tierra. Así es. Bueno, definitivamente es necesario que nos podamos ubicar y muchísimas gracias, David, porque nos ubicas en una definición del lenguaje, bueno, que nosotros conocemos, podemos encontrar por Google o en un diccionario, pero cuando lo llevamos a la palabra o a los términos del corazón, se escucha diferente. Se escucha diferente porque definitivamente en el sentir del corazón lo que es el lenguaje es totalmente diferente. Y precisamente todo esto, todo este engranaje, este tema lo vamos a tocar el día de hoy. ¿Qué diferencia tiene el lenguaje que nosotros conocemos con el lenguaje del amor? ¿Qué diferencia tiene el lenguaje que nosotros hemos conocido con ese lenguaje del corazón, que es el tema de hoy, para recordarlo? Entonces, bueno, Giovanni, eh, queremos saber qué nos puedes tú aportar sobre esto, pero antes de ello y antes de entrar en un poco más sobre este tema, quiero leer una cita que es Romanos 7:15 y dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces, bueno, basándonos en esta cita, vamos a desarrollar este maravilloso tema, Giovanni. ¿Qué nos puedes compartir de esto? Muchas gracias, Gina. Efectivamente, como bien mencionabas, en esta cita bíblica nos está hablando Pablo de Tarso sobre que aborrece y hace lo que no quiere, refiriéndose a su verdadero sentir del corazón. Es decir, que muchas veces nos vemos confrontados con los problemas del exterior o tal vez internos, y eso, de alguna manera, hablando en primera persona, me orilla a cometer tantas equivocaciones. Entonces, si hago lo que aborrezco es porque tal vez no he aprendido a escuchar a mi corazón y por lo tanto no puedo dialogar con él. Y como tal, esto me va a orillar a tropezar, a equivocarme conmigo mismo, con los demás y por ende tendré una batalla constante en la que no puedo discernir por falta de conocimiento de mí mismo y sobre todo de las leyes que nos proveen la vida, específicamente la paz, la armonía y el amor. Y entonces, bueno, a uno le enseñan una forma de amar, ¿no? Pero resulta que el amor sobrepasa eh, mi interés, mi propio interés, mi propia visión, y es ahí donde tengo que aprender como espíritu a conocerme más, para que deje de hacer o deje de aborrecer las obras del cuerpo, porque entonces las dejo de hacer. Y como tal, necesito nutrirme de conocimiento y sobre todo de mucho amor y comprensión ante lo que me ocurre para poder superar así las cosas que me detienen. Giovanni, definitivamente lo que tú dices es muy cierto, porque analizando esta cita, bueno, dice, y bueno, a mí me ha pasado,
que lo que hago no lo entiendo. O sea, yo creo que esta humanidad está llena de esa problemática. Nosotros no entendemos qué es lo que hacemos porque no queremos hacer lo que hacemos, siendo que es ¿cómo se llama? Parece que fuese un trabalenguas, sí, gracias chicos, un trabalenguas, esto pues no lo es, porque no queremos hacer eso y lo que hacemos definitivamente lo aborrecemos. Aborrecemos esa obra o ese acto que hacemos y bueno, ¿por qué? Precisamente porque no viene del corazón, porque el corazón lo reconoce y dice, bueno, esto no es mío, y ahí es donde nosotros aborrecemos esa palabra o ese acto o esa actitud que tenemos en el momento. Entonces, muchísimas gracias por compartir esta explicación que nos has dado. Y bueno, David, ¿tú qué tienes por decir sobre esto? Bueno, cuando leía la definición de lo que es un lenguaje, hablan del pensamiento y del sentir, pero lo hablan desde una manera sistemática, de una manera en que no se lleva al sentir del corazón, porque incluso el corazón tiene, como bien lo refería, un pensamiento. Y hace poco me encontraba con un artículo que decía, allá en Cataluña, en España específicamente, decía que a los niños a partir de 3 años, la noticia es muy aberrante, y dice que es que a los niños a partir de 3 años les tenían que empezar a dar una guía de cómo masturbarse. Y eso es algo realmente, sí, real, es muy aberrante, algo muy atroz, algo que muy perverso, y realmente ahí vemos cómo dentro de la definición que ofrece el mundo, el sentir simplemente es algo carnal, algo pasional, algo que no conlleva al hombre a poder adquirir un desarrollo interior, un desarrollo de su inteligencia, un despertar de conciencia. Y esto lo limita, lo estanca, y lo decían ahorita los muchachos, es que realmente lo que el mundo imparte como un lenguaje del corazón, entre comillas, es algo simplemente terrenal, está siempre sujeto a la materia, y eso lo desliga totalmente del espíritu. Así que eh, poder dialogar con el corazón es una tarea muy osada hoy en día, porque el hombre del mundo, atiborrado de tantas creencias, de tantos dogmas, de tantos paradigmas, no encuentra una respuesta sensata en el proceder o en el transitar de lo que el mismo sistema le va otorgando poco a poco. Así que recuerden a todos nuestros amables oyentes que estamos a través del Corazón Habla, y nos encontramos con un invitado muy especial desde la ciudad de Cali, y nuestro invitado Giovanni Gómez desde la Ciudad de México. Bueno, Giovanni, pues el corazón habla, te quiere hacer para que nos compartas, te vamos a hacer una pregunta. ¿Cómo podemos aprender a dialogar con el corazón? Teniendo como base que definitivamente no hemos conocido ese lenguaje del corazón y cómo, pues, no sé, regálanos cómo podemos aprender a dialogar con el corazón de una manera fácil, sencilla y que no tenga tanto, tanto enredo, por decirlo de alguna manera, que sea muy, muy sencillo. ¿Nos puedes regalar esa información? Claro que sí, Gina, con mucho gusto, y a nuestra amable audiencia quiero hacer esta cita de Apocalipsis 3, 20, 22, que nos dice: He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Anteriormente se leía como si fuera una persona, y sí, ciertamente lo podemos ver como que es el Cristo, pero si estamos hablando del lenguaje del corazón, es una voz que no tiene rostro, pero que está dentro de nosotros. Entonces el corazón, a través de sus pulsares, nos llama, me dice: hey, esto sí, esto no,
Y es entonces donde el pensamiento de la mente debe de acompañarle para que pueda existir esa armonía. Nuevamente retomo la cita porque nos menciona, si alguno oye mi voz, que es como silenciosa, no es como el ruido de afuera, como una fiesta, como aquí dicen en Colombia, una bulla, ¿no? Sino que es en silencio, como lo es el palpitar. Entonces, viene como una especie de reflexión en ese pulsar o llamado de atención que uno tiene, como cuando pasas por una calle y sientes que mejor te debes de ir por el otro lado porque te puede pasar algo, ¿no? A lo mejor no te lo han dicho, pero tú lo presientes y cambias la dirección, ¿no? Entonces, de la misma manera, esta voz silenciosa, que no es mental, aclaramos para nuestros amables oyentes, que no se confunda con el mentalismo, esta voz nos llama de una manera armoniosa, amorosa, para que entonces entre a nosotros el entendimiento. Y el cenaré con él y él conmigo es como una comunión, como cuando recibes a un gran invitado, a un gran, a un gran amigo, a un gran ser que aprecias mucho y le das tu mejor ofrenda, por decirlo así, ¿no? Entonces es lo mismo. Dice, al que venciere, vamos a decirlo así, el ruido del mundo o el ajetreo mental, le daré que se siente conmigo en mi trono del corazón. Si nos habla el Cristo, entonces es un trono el corazón. Así como yo he vencido, nos dice él, y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea que nos está hablando de una condición de vencer. Digámoslo así para nuestros amables oyentes, el vencer el ruido mental, la distracción y sobre todo el conflicto interno que pueda llegar a tener es en el silencio, siempre. Respirar profundo, sin que esto implique una práctica de yoga o alguna de esas disciplinas que en el mundo pues nos llaman y nos invitan a aprender a respirar. Es una respiración consciente y también que va acompañada de una meditación, o sea, de reflexionar qué hice durante el día, ya sea al amanecer que lo haga o cuando me voy a acostar también para concluir qué hice durante el día. Entonces, continúa y nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que, pues no es que sea una persona, sino que es en sí el pensamiento o el pulsar de este corazón, queridos hermanos. Joanny, bueno, cuéntanos algo a nosotros y a toda la audiencia. Personalmente, tú cómo dialogas con tu corazón? Y esa sería una pregunta. Y la otra, ¿has sentido ese corazón en alguna situación de tu vida? O sea, ¿te ha hablado? ¿Cómo te habla? ¿Cómo lo sientes? Pues para tener una referencia para que nuestros oyentes les pueda servir de herramienta para sus vidas y para poder comunicarse con el corazón. Claro que sí. La primera pregunta, respondiéndola, puedo decir que sí, por instantes lo he podido sentir. Yo creo que todos, todo aquel que tenga corazón y esté consciente de que lo tiene, de que su corazón piensa, puede sentirlo. Entonces, aquí vale más el poner atención a eso para poder llegar a esa conexión, aunque sea por un instante. Es como cuando, vamos a decirlo así, presientes que alguien va a llegar y quizás todavía no te llaman por teléfono, pero ya como que presientes que te viene una buena noticia. Es algo así. Es en silencio, pero ante todo es cuando uno no está, vamos a decirlo así, dándole demasiado peso a los problemas de afuera, aunque ciertamente todos podemos tener problemas, ¿no? Pero es como cuando te concentras en algo. Ejemplo, estudias para pasar un examen, ya sea la universidad o cualquier academia. Ah, claro, te concentras y de ser posible dejas hasta de escuchar música y de ver cualquier cosa que te distraiga y solo te concentras
en lo que te puede dar el éxito para tu examen. Es una forma de explicarlo para mí porque, digámoslo así, hablando de idiomas, un lenguaje se aprende primero escuchando, aprendiendo a escuchar para comprender qué es lo que te quieren decir o transmitir y después, entonces, el mensaje se fija en el corazón, en la mente y uno, a través de esa mecánica sencilla, por el momento vamos a mencionar eso porque tenemos lo mejor para el final, para que se queden nuestros amables oyentes. Estas dos herramientas nos permiten una concentración. Ahora, respondiendo a la segunda pregunta, ¿cuándo he podido sentirlo? Bueno, cuando me he visto en peligro. En una ocasión yo me iba a ahogar y antes de esa situación, pues el corazón me decía, no porque no conoces estas aguas, pero uno que se cree valiente, pues desafía porque, pues claro, ¿no? Uno se siente joven, fuerte, pero resulta que el poder de la naturaleza a veces sobrepasa nuestras capacidades si no estamos en contacto constante con ella o no aprendemos a conocer cómo funciona. No es que la naturaleza me ataque, en realidad es que si yo no estoy en concordancia con el fluir de esta energía, pues por obvias razones yo no puedo sobrepasar los límites del cuerpo y tampoco desafiar algo que no conozco. Entonces ahí fue donde tuve una gran lección de vida en la que si algo me dice mejor no lo hagas, pues me detengo y ni modo, aunque opinen mal de mí o aunque me digan algo, pero es mejor porque si no, me quedo. Eso sería para responder esas dos preguntas, Gina. Muchísimas gracias, Giovanni. Bueno, pues en ese orden de ideas, yo también voy a compartir como una experiencia para que nuestros oyentes también se ubiquen un poco. Y bueno, yo sé que todos estos ejemplos sirven porque ustedes, oyentes, también han vivido de alguna manera qué es el lenguaje del corazón. Eh, bueno, pues la verdad es que cuando las mujeres estamos en embarazo, siempre sentimos en el corazón que viene, o sea, si es un niño o es una niña. En realidad es que cuando nosotros nos centramos en el corazón, nosotros podemos sentir y ser certeras al definir qué es, al definir quién viene, porque es quién viene. Entonces, ese es un ejemplo que, bueno, pues yo lo viví, la verdad, y tengo pues la certeza de que el corazón sí habla. Bueno, y los que de pronto, las mujeres que todavía no son mamitas o los hombres, pues otro ejemplo sería que sí, efectivamente, si yo me sincronizo con la naturaleza, puedo escuchar la voz del corazón y me retiro en el momento en que sé que viene, o sea, el río yo no lo puedo detener todavía, eh, y bueno, toca respetar la naturaleza y también me pasó lo mismo, el corazón me dijo, no se meta que, bueno, pues se puede ahogar o va a tener un susto. Y resulta que no lo escuché y me metí y bueno, pues entonces sí tuve un sustico allí. Y es, bueno, ese entre muchos ejemplos que podemos tener para referenciar la voz del corazón y el lenguaje de él, porque como en algún momento lo hemos dicho, el corazón, y lo dijo Joanny ahora, el corazón no habla, la mente, es una voz silenciosa y que se siente. Y lo otro es que él solamente habla una vez, él no repite. Es una voz que es tan certera que no tiene necesidad de repetir. Si nosotros estamos atentos y apercibidos a esa voz, pues nos evitamos muchos dolores, nos evitamos muchos inconvenientes y problemas, porque la misma ley nos protege de muchas situaciones. Pero si estamos desincronizados y con ese ruido de afuera y con la bulla y bueno, mil cosas, absolutamente no podemos escuchar esa, ese lenguaje del corazón.
Y bueno, Giovanni, muchísimas gracias por todo lo que has compartido en estos momentos con nosotros. Y bueno, David. Y bueno, nosotros como la familia de El Corazón Habla, siempre trabajando entonces a través de el sentir de nuestro propio corazón y entregando mecánicas y vivencias para que todos y cada uno, acorde también a sus experiencias y sus vivencias, se pueda identificar y encontrar respuestas y aprender a conocer ese corazón cuando le dicta de manera acertada una respuesta para que pueda dar ese paso sin miedo alguno. Y ciertamente a mí también me han pasado cosas, así como lo mencionaba Giovanni y lo mencionaba Gina. Una vez recuerdo que iba a salir a la calle a altas horas de la noche, eh, influenciado por unos amigos, y entonces decidí no llevar ni dinero, ni mis papeles, ni nada de eso, y salí así con ellos. Y a unas pocas cuadras resulta que a nosotros pues llegaron unos hombres y nos asaltaron. Y pues yo en ese momento era el único que no llevaba nada, porque antes de salir hubo una voz en el corazón que me dijo, no lo lleves. Y yo realmente pensé que era algo descabellado pensar eso, pero cuando sucedió eso empecé a darme de cuenta que era el corazón el que hablaba, cómo de una manera tan acertada pudo anticipar algo de lo cual venía y me previno de cosas. No llevaba nada, era el único que no llevaba nada. Entonces, asimismo, a cada uno le pudo haber acontecido algo en su vida en la cual se preguntaba, bueno, ¿y eso qué es? ¿De dónde surge? ¿Por qué surge? ¿Y será que a todos nos habla el corazón? Y sí, a todos nos ha hablado el corazón. Lo que pasa es como bien lo refería Giovanni, que acorde a ese ruido mental y todo lo que distorsiona esa voz, esas distracciones, entonces no se escucha para que podamos tener un sano proceder en nuestras vidas. Así es, David. Bueno, continuando con el tema, Giovanni, cuéntanos cómo podemos pulir el sentir del corazón. Una pregunta bastante interesante. Bueno, el pulir el sentir del corazón requiere un entrenamiento constante. Y aquí quiero compartir algo, que antes de aprender lenguas, yo entrenaba deportes y les puedo poner el mejor ejemplo con un deporte. Cuando uno llega por primera vez a una clase de alguna actividad física, pues realmente no sabe hacer nada. Pues estás novato y ves a todos muy grandes, sobre todo a los avanzados. Pero si uno se queda con esa primera impresión de no poder o de que es algo inalcanzable, realmente se vuelve muy difícil. Aquí digamos que el punto crucial es disponerse para practicar. Entrenar en sí es una práctica constante de vida, se vuelve un estilo de vida. Como tal, si uno se dispone a aprender de los demás, viene algo maravilloso, que es que aprende uno a ser humilde, porque al aprender de los demás es que estás dispuesto a escucharlos y a guiar a quien te lo pida, o a quien lo necesite, por supuesto, porque muchas veces necesitan nuestros hijos, nuestros sobrinos, nuestros propios padres, nuestros hermanos, necesitan que les digamos algo que los motive. Y es ahí donde, como entrenador, comprendí que la mejor manera de poder alcanzar, vamos a decirlo así, un alto nivel, porque para lograr la maestría en esto del corazón siento que necesitaríamos no solo esta vida, muchas. Sin embargo, llegará al punto en el que ya se vuelva algo natural y como tal, el entrenar sirve siempre y cuando vaya acompañado de un objetivo. ¿Qué quiero lograr con esto? Comunicarme con mi ser interior. Entonces, ¿qué debo de hacer para pulir ese sentir? Pues he encontrado algo.
empezar a buscar lo bueno, porque ciertamente en el mundo nos han enseñado cosas que van en contra de las cosas buenas. Tan solo hoy día lo que se enseña en los colegios para los niños, pues ya va muy desligado de un sentir genuino del corazón y sobre todo desvirtúan los verdaderos valores del espíritu. Ojalá hubiera en los colegios alguna materia que se enfocara en las virtudes del espíritu, o como le he compartido a algunas personas allá en México, en mi amada tierra, ojalá hubiera una certificación o un diplomado o una carrera en la que acrediten que eres bueno, pero como no las hay, entonces me vuelvo licenciado en mantenimiento de algo, ¿no? Ingeniero en algo, informático, profesor de tal cosa, pero voy a la casa y peleo con la esposa, ¿no? Le grito a los hijos, o incluso no me acepto, ¿no? Me miro al espejo y no me quiero. Entonces es ahí donde me voy desligando del corazón. Cuando empiezo a hacer la transformación, viendo mis errores que debo de mejorar, toda esa forma de ser que no es mía, pero que la adquirí por algún patrón externo tal vez o por herencia, es entonces donde yo puedo entrenar. Por ejemplo, si antes yo no me aceptaba porque me veía muy feo o me dijeron feo y eso me acomplejó y me está afectando en una edad adulta, tengo que ir a esa memoria para rechazar que realmente pues no es así como me dijeron, ¿no? Sino que me empiezo a valorar como ser humano y empiezo a cambiar mi concepción de mí mismo, tomando ese ejemplo. La otra también podría ser que si siempre me enseñaron que no, pues que los hombres no lloran, por ejemplo, ¿no? Y resulta que yo soy bien chillón, entonces tengo que romper el miedo a llorar, el paradigma de que nos vemos mal, porque realmente hallé en el llanto también una liberación. No es que me guste llorar, ¿no? Todo el tiempo, ¿sí? O por cualquier cosa. Es que a veces ya no llorarás de sufrimiento, sino llorarás de felicidad, de haber encontrado esa respuesta que tanto anhelabas y además, muy importante, el triunfo interior va acompañado siempre de la sonrisa. La sonrisa refleja, dicen que es el reflejo del alma, ¿verdad? Entonces, aquí nos encanta mucho sonreír, muchachos, y a la amable audiencia también recuerden que eso refleja nuestro sentir, lo que hemos logrado. Respecto a esto, entrenar entonces es la clave, Gina, para mí, y espero que a nuestros amados oyentes les sirva de mucho. Efectivamente, Giovanni, cuando tú dices sobre, bueno, tú eres entrenador físico, ¿verdad? Y también eres profesor de idiomas. Entonces, bueno, eso me lleva a pensar, listo, ese entrenamiento del corazón es como, por ejemplo, un ejemplo mío, pues cuando me fui a aprender decidí aprender a conducir. Para mí esa vaina yo decía, ay, bueno, eso como que es difícil, eso cómo se hará. Pero yo veía que la gente lo podía hacer y yo decía, bueno, pues entonces yo también puedo hacerlo. Y bueno, al principio no es fácil porque es error y acierto, o sea, esto me equivoco, pero entonces lo voy haciendo y voy puliendo ese ejercicio con el transcurso de las prácticas, ¿verdad? Bueno, yo hasta me estrellé con un carro, muchachos, les cuento, un carro que estaba parqueado. De verdad que fue muy chistoso porque el carro ni estaba en movimiento y estaba parqueado y me estrellé con él. Entonces, yo creo que sí es el entrenamiento para hablar con el lenguaje del corazón. De verdad que es, al principio no se hace tan fácil porque lo que tú decías, Giovanni, esto
Nosotros venimos con unos patrones de comportamiento que nos han impuesto o nos han enseñado, pero como me decías en el transcurso del día, nosotros nacimos buenos y, y bueno, ese nacer bueno es que nosotros nacimos con ese lenguaje del corazón, pero con el transcurrir de los años nos hemos desconectado de él por el bullicio, por la materia, por los vicios, y no estoy hablando vicios nada más de los vicios que conocemos de los adictos, sino de muchos vicios que tenemos. El vicio de juzgar, el vicio de opinar, el vicio de, bueno, de mil cosas eh, que nos llevan a errar y a cometer errores y el corazón no lo dice, el corazón no lo advierte y resulta que es tanto el bullicio que no logramos escuchar. Entonces, en ese orden de ideas es aprender a hacer silencio, aprender a ser silentes en nuestro trabajo interior, eh, aprender a escuchar de ese corazón y, y eso nos va a hacer sonreír más, como tú decías, de verdad que nosotros tenemos muchas anécdotas, yo sé que ustedes oyentes también tienen muchas anécdotas que pueden, de hecho pueden recordar y reírse muchísimo y en el sonreír y ahí está la vida, ahí está la vida. Entonces, bueno, recordemos el lenguaje del corazón, haciendo la práctica día a día, porque eso no se aprende de un momento para otro, sino practicándolo día a día, hasta que ya lo pulamos. Y también no olvidemos sonreír, porque reír es el regalo más grande que nos dieron porque de verdad que nos relaja, nos saca del estrés y además rejuvenece. Entonces vamos por esa, muchachos. Bueno, David, ¿qué tienes tú por compartirnos? Bueno, el entrenamiento también se basa mucho en la constancia, ¿no, Giovanni? Porque si uno no es constante y en la primera, como lo referías tú, Gina, en la primera ya baja los brazos, entonces realmente ya hasta ahí llegó y para de contar. Entonces podemos ver entonces resumido que el lenguaje es el amor y como tal eso es vida. Y si da vida, entonces esa vida quiere decir que acorde a nuestro entorno tiene que tener una continuidad. Y dentro de la mecánica y todo lo que nos mencionaba ahorita Giovanni del entreno, lo que mencionaba ahorita Gina y todo lo que abarca, dentro de eso tiene que haber una congruencia. Tiene que ser entre el sentir del corazón, el pensar de la mente, el hablar de nuestras palabras y el accionar que viene siendo nuestras obras. Hay una psicografía de Parravicini que habla mucho acerca de esto porque desliga rotundamente lo que es realmente una oración que actúa como un real lenguaje del corazón, pero no bajo la estructura mental que el mundo nos ofrece. Entonces voy a dar lectura a esta psicografía que dice: llega la oración, llegará el perdón al que ore. Oración, oración, oración. Llega la oración, llega el perdón. Es la hora de la plegaria sentida, no de la plegaria dicha con masticar de confites, no con la dicha en distracción y apuro. Llegó la hora de la oración sencilla, de la oración surgida desde el profundo pecho en meditación. Llegó el instante de hablar con Dios, de hablar con Él, no como un poderoso Señor que lo es en verdad, pero que tratarle debemos como a un amigo viejo, como a un amigo de infancia. Él lo quiere así. Él nos encarece cariño, amor de hermano. Él nos pide confidencias íntimas, nos ruega que nos entreguemos a Él. Es llegada la hora de la oración sencilla. Llegada es la hora de hablar con Dios. Es el perdón.
Y bueno, yo diría a Gina si nos puede compartir algo de esto, porque ella ahorita, antes de la transmisión, nos compartía algo muy hermoso acerca de lo que es una oración. Algo, palabras sencillitas. Bueno, sí, efectivamente, yo les compartía antes de que empezáramos la transmisión que yo en realidad conocí que era la oración, a ver, hace más o menos una semana, cuando escuché orar a un hombre de una manera tan sencilla, pero tan sentida, que ahí sentí verdaderamente que era el amor, porque nosotros creemos que conocemos el amor y resulta que no es cierto. El amor que nosotros conocemos en este mundo no es el amor que en realidad el Padre nos entrega. No es el amor que todas las humanidades, bueno, todas las humanidades que existen dentro de este, dentro de esta eternidad completa, dentro de toda la creación del Padre, conocen, o sea, ellos, o sea, este amor que nosotros vivimos absolutamente no es, porque ha sido un amor acondicionado, ¿sí? Es un amor que solamente tiene, bueno, pues yo oro por por mi familia, yo oro por mis conocidos y yo oro por el que me cae bien, pero resulta que el resto de la humanidad que necesita una oración, bueno, a esa humanidad no, pues para esa humanidad no hay una oración, porque todo parte de mí. Pues podríamos pensar, ¿no? Pues que el resto de la humanidad oren por ellos mismos o los familiares oren por ellos, no, pero resulta que esta oración que yo escuché de este hombre oraba por personas y por espíritus que no conocía, que físicamente no conoce, pero que lo sienten desde su corazón. Eh, Realizaba una plegaria por la vida de cada uno de nosotros y de esos que no conoce, pero que sabe que existen. ¿Y por qué? Pues se preguntarán ustedes, bueno, pero ¿por qué ora por qué orar por personas que no conocemos? Pues porque ellos también son hermanos de nuestros, porque ellos también son creación del Padre y porque definitivamente cuando nosotros aprendemos a verdaderamente amarnos a nosotros mismos, aprendemos a amar hasta el que no conocemos, hasta el que nunca hemos visto, sino desde el pensamiento de nuestro corazón cubrimos la humanidad entera. Esa humanidad que está carente de ese amor del Padre que absolutamente no conoce. Y les digo que esa oración me marcó a mí. Y yo les puedo describir, muchachos, un poquito sobre que esa oración es como tan sencilla, o sea, eso no tiene técnica, no tiene reglas, no, es como si nosotros estuviéramos hablando aquí, como estamos hablando nosotros tres acá y como nos venimos escuchando el resto del equipo del Corazón Habla. Esto, como usted, oyente del Corazón Habla, puede hablar con su hijo, con su mamá o con su mejor amigo, así. Pero resulta que nosotros volvemos es un rezo. ¿Y por qué un rezo? Porque repetimos todos los días lo mismo. Eh, Puede que usted no rece la Ave María o bueno, no sé qué tanto rezo pueda haber en estos momentos en el mundo, pero es un rezo cuando uno repite lo mismo. Padre, gracias por el día de hoy, te recomiendo, te encargo a mis hijos, a mi esposo, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, bueno, y entonces uno hace la lista de por los que quiere orar, pero resulta que si oramos desde ese sentir, desde conectándonos desde nuestro corazón hacia toda una humanidad, cubriéndola con esa oración,
allí la cubre el manto del Padre Eterno, el manto de esa Madre Universal. Ahí está, porque ellos pertenecen a ese mismo vientre al que pertenecemos nosotros. Entonces, bueno, una oración es algo muy sencillo y muy sentido. Es rogarle al Padre para que escuche nuestras plegarias. Y a partir del momento en que nosotros logramos conectarnos y hacer ese ejercicio de, de escuchar el corazón y conectarnos con el corazón, se hace más fácil, se hace muchísimo más fácil la oración, porque ya no es de dientes para afuera o ya no es una oración mental, sino que la hago por cumplir, sino que esto la hago desde el corazón y cubriendo todo un planeta, porque nosotros somos el planeta entero. Y bueno, eso es lo que tengo yo, muchachos, por compartir, así como muy, muy corto, tratando de ser muy concisa, eh, tratando de ser un poquito concisa, muchachos, sobre qué es la oración, porque de verdad que tiene mucha tela para cortar. Entonces, Giovanni, bueno, ¿qué más tienes para compartirnos? Claro que sí, Gina y amables oyentes. Podríamos entonces converger o concluir que la oración es un medio para expresar el lenguaje del amor, viéndolo desde un punto de vista como universal, ¿correcto? Entonces, es un diálogo sentido, claro, que nace desde tu más profundo sentir del corazón y que va a irradiar o que va a cubrir a todos. Dijiste algo muy importante y es, ¿por qué no expando ese diálogo, esa oración, para no solo pedir por mi familia, sino por el mundo entero? En una alborada de una tercera guerra mundial, ¿cuántas especies de animales están pereciendo por la insensatez de los gobernantes? Y uno piensa a lo mejor cuando ve las cosas como algo fanático. Bueno, pero pues es que eso lo viven allá, ¿no? Pero si realmente uno va a ser congruente, no sería lo mismo si fuera mi familia. Entonces, si allá están sufriendo en otro continente, yo debo de estar agradecido primeramente porque aquí no está pasando eso, pero también me conmueve el saber que eso ocurre en otros lugares y eso me hace dejar de lado la indiferencia, porque el sufrimiento que tenga un niño o un señor en otra parte del mundo afecta enteramente a la casa que es nuestro planeta. Entonces, claro, si en mis oraciones incluyo a las personas que aún no conozco, entonces de alguna forma regresa a mí. Digámoslo así, el pedir por los demás en algún momento me va a volver a manera de bendición, por decirlo así. O sea que el que pide por los demás, el que da su vida por los demás, digamos que tiene como la retribución de estar cada vez mejor o tranquilo con lo que tenga, donde esté y con quien esté, se siente cada vez mejor y obviamente los problemas van disminuyendo, por decirlo así. Entonces ahí es donde el accionar me, me hace una persona distinta y también esta oración me hace reflexionar sobre lo que tengo que accionar o lo que debo dejar de hacer en pro de los demás, o sea, como beneficio para los demás, la humanidad, y en cada instante que se pueda, pues aplicar lo poco o mucho que se sepa para poder ayudar a alguien, o por qué no, inclusive a un animalito, una planta, dejar de contaminar como lo hacía antes, o no contribuir a algo, etcétera. Entonces, sí, importantísimo esta parte de la oración porque definitivamente nos podrá conectar como uno solo, un espíritu grande, individual que cada uno es, pero uno solo en el sentido de una humanidad entera que está en vísperas de
el cambio a nivel planetario hacia una nueva dimensión, la del amor. Entonces, bueno, pues no sé qué más nos quiera añadir nuestro hermano David, que este programa ha sido muy interesante. Gracias, Giovanni. Claro que sí. Y entonces tendríamos que decir, para ir cerrando ya esta parte, que la oración es un medio para expresar el lenguaje del corazón. Es un diálogo sentido, como bien lo dice Parravicini, no como el masticar de confites, sino sentido en lo profundo del pecho. Ahí nos está hablando entonces del corazón o el lenguaje del corazón que hemos venido a compartirles a todos y a cada uno de ustedes. Entonces, para cerrar y despedirnos, Gina, ¿qué tienes por decir? Bueno, pues la verdad, mis oyentes amados, mi familia del corazón habla muy contenta porque hoy hemos aprendido muchísimo. Ustedes dirán que han aprendido solamente ustedes y resulta que no. Todo el equipo del corazón habla, aprende entregando estas herramientas, aprende desarrollando todos estos temas para que ustedes los tengan, pero nosotros también somos los primeros en aprender, les cuento. Feliz de tener aquí a nuestro hermano Giovanni, muy contentos que nos haya visitado y pues poder tener el privilegio de tenerlo por acá. De verdad, Giovanni, que es un privilegio tenerte aquí en El Corazón Habla. Muchísimas gracias por todo lo que nos has entregado. Muchas gracias por toda esa fuerza desde tu corazón. Y, y bueno, porque nos has ayudado a desarrollar un tema hermosísimo que yo sé que eh, nuestros oyentes, sea cuando sea que escuchen este programa, esto lo van a agradecer. Lo van a agradecer muchísimo. David, muchísimas gracias porque, bueno, pues compartiste este espacio conmigo y de verdad que, como les digo y les repito, hemos aprendido muchísimo. Entonces ahora, de verdad que desde mi corazón los invito a que desarrollemos y ejercitemos el lenguaje del corazón y también la oración. Es necesario que así sea. Es necesario que hagamos un silencio y no como meditación, de esas meditación que, bueno, que toca como subirse una pierna en la nuca como para poder meditar o bueno, no sé, pero nada tan complejo, muy sencillo, por el contrario, muy sencillo, esa oración que sea sentida desde el corazón, que sea con las palabras de nosotros mismos. Y de verdad que los invito y me invito a mí también a orar eh, por toda la humanidad, porque lo necesitamos. Hay una humanidad completa que necesita amor, que necesita que se termine tanto dolor, porque hay demasiado dolor en los corazones. Entonces necesita reír, necesita estar feliz, estar alegre. Y, y nuestra naturaleza es ser felices. Esa es nuestra naturaleza. Entonces vamos a orar por la felicidad de todo este planeta, porque toda esa maldad acabe y termine, porque ya es justo. Ya nuestros corazones lo pide a gritos, lo está pidiendo a gritos, entonces no vamos a orar solamente por nosotros, oremos por todos esos seres humanos que en estos momentos están viviendo diferentes tipos de situaciones que hacen que lloren o que les duela o que sufran. Entonces, entre todos vamos a hacer una oración muy sentida para levantar este planeta a toda, como toda una familia, porque somos una familia, somos la familia del corazón habla, entonces vamos a que ese corazón hable. Entonces, familia, vamos a orar entre todos para levantar este planeta y los invito desde mi corazón. Giovanni, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos y de verdad que las puertas del corazón habla quedan abiertas para cuando quieras volvernos a acompañar, a visitarnos, nuestro hermoso país que te recibe siempre, pero siempre con los brazos y el corazón súper abierto.
Para mí fue un honor el estar aquí en este programa compartiendo con ustedes, grandes seres, grandes personas, y me gustaría concluir que el lenguaje del amor es siempre suave, es comprensión, es sentido para que podamos cada vez aprender más de nosotros mismos y poder desarrollar un mejor lenguaje que ya no sea solo en palabras, sino en acciones hacia los demás y hacia nosotros mismos, para que asimismo se accione el diálogo interior, el que nos va a permitir día a día perfeccionarnos en lo que cada uno necesita. Y a ustedes agradecerles por su amable entrega y su gran invitación, y espero que no sea la última vez. Así que muchas gracias a todos nuestros amables oyentes y a ustedes por la invitación. Bueno, gracias a todos y a cada uno por su fiel audiencia y recuerden visitar las redes de nuestro invitado del día de hoy en el canal de YouTube Vida Universal y también las redes del Corazón Habla, también en nuestro canal de YouTube, de Telegram y nuestras redes sociales del Facebook e Instagram. Muchas gracias por su fiel audiencia y Gina, de verdad que te agradezco mucho por la compañía. Giovanni, gracias por estar aquí y ayudarnos a poder ensanchar más el conocimiento y poder retroalimentar no solo a nosotros como equipo, sino también a la audiencia, a la familia del Corazón Habla. Y que tengan un feliz y resto de tarde. Gracias a ustedes.